¿Qué tal, jóvenes? Resolveré el siguiente problema, el cual nos dice que la armadura espacial de la figura está soportada por rodillos en C y D, con una reacción en el eje vertical y un soporte de bola en E con tres reacciones. El eje Y se encuentra en la dirección vertical y la masa del objeto suspendido en A es de 149 kilogramos. Las coordenadas de las articulaciones son, y nos dan las coordenadas de los puntos A, B, C, D y E, medidas desde el origen de nuestro plano tridimensional. Nos piden determinar las fuerzas en los eslabones AC, AD y AB. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestras sesiones que el primer paso para encontrar las fuerzas en los eslabones de una armadura espacial es determinar las fuerzas de reacción en cada uno de los apoyos. Estas fuerzas de reacción se obtienen mediante nuestras ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z y sumatoria de momentos. Una vez determinadas las reacciones en cada uno de los apoyos, teníamos que determinar después el nodo a trabajar. La condición principal que tenía que cumplir este nodo era que en él no existieran más de tres incógnitas o tres fuerzas como incógnitas, porque recuerden que únicamente tenemos tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X, Y y Z. Muy bien, si nosotros leemos el problema que se nos muestra, podemos determinar que los elementos que me piden analizar tienen un nodo en común. Ese nodo en común es el nodo a partir del cual se encuentran las fuerzas que me piden calcular. Si vemos bien la figura, en el nodo A únicamente conozco una fuerza, que es la fuerza del objeto, que se obtiene multiplicando la masa de 149 kilogramos por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da un resultado de un peso de 1461.69 newtons que está actuando a lo largo del eje Y negativo. Y tenemos las tres fuerzas que se muestran en esa figura y que se colocaron a tensión. Esas tres fuerzas son nuestras fuerzas desconocidas. Por lo tanto, en este problema podemos saltarnos el paso del cálculo de las reacciones para trabajar ya con el nodo A, porque vuelvo a repetir, es un nodo en el cual tenemos tres incógnitas. Como había mencionado anteriormente, las fuerzas en esos elementos tienen el nodo A como punto en común. Y dada la regla que escogimos al inicio de nuestras sesiones de colocar todas las fuerzas a tensión, es decir, saliendo del nodo a analizar, podemos determinar entonces que esas fuerzas van hacia los nodos C, B y D. Por lo tanto, necesito como primer paso de solución encontrar los vectores de posición que van del punto A cada uno de esos puntos. ¿Cómo obtenemos los vectores de posición? Tenemos que restar los puntos finales menos los puntos iniciales. El punto final depende del eslabón a analizar. Puede ser C, B y D. Y el punto inicial siempre va a ser el nodo A. Es así entonces que en la primera parte del ejercicio tenemos estos tres vectores de posición, los cuales se obtienen restando, por ejemplo, de las coordenadas del nodo D, 0.7, 0 y menos 0.6, las coordenadas del punto A, 1.7, 0.45 y 0, lo que nos da un resultado de menos 1 metro, menos 0.45 y menos 0.6 metros. Eso tenemos que hacer para el nodo C, para el nodo B, y nos darían los resultados que están anotados en la pizarra.
Una vez que determinamos los vectores de posición, es importante encontrar las magnitudes de dichos vectores. Recuerden que esas magnitudes nos servirán, junto con los vectores de posición, para encontrar los vectores unitarios que posteriormente deberán multiplicarse por la magnitud de la fuerza del elemento para así poder encontrar la componente o las componentes de esa fuerza en cada uno de los ejes coordenados. ¿Cómo obtenemos la magnitud del vector de posición? Elevando al cuadrado cada uno de los componentes de ese vector, sumándolos y raíz. Es decir, entonces, que para la magnitud del vector AB tenemos que elevar al cuadrado menos 1 metro, sumar menos 0.45 metros elevado al cuadrado, más menos 0.6 metros elevado al cuadrado, raíz, y nos da un resultado de 1.25 metros. Lo mismo tiene que hacerse para AC y AB. Aquí no escribo el proceso de obtención del vector unitario, pero recuerden que ese vector unitario se obtiene dividiendo cada uno de los componentes del vector de posición entre la magnitud del vector de posición correspondiente. Es decir, si quiero determinar el vector unitario de AD, tendría que dividir menos 1 metro entre 1.25 metros, menos 0.45 entre 1.25 metros y menos 0.6 metros entre 1.25 metros. Lo que está de color verde son los vectores de fuerzas ya descompuestos, que se obtienen multiplicando los vectores unitarios por las magnitudes de las fuerzas. Entonces tenemos fuerza AD, fuerza AC y fuerza AB ya descompuestas, agregando obviamente el vector del peso del objeto suspendido en A, que como les había mencionado al inicio del problema, está trabajando a lo largo del eje Y negativo. Y lo siguiente que tenemos que hacer es algo similar a lo que hacíamos en equilibrio de una partícula en 3D. Sumar las componentes en X, las componentes en y las componentes en Z e igualarlas a 0, porque se supone que el nodo A se encuentra en equilibrio. Es así entonces que tenemos que sumar, por ejemplo, menos 0.8 por fuerza AD, menos 0.6699 por fuerza AC, menos 0.3197 por fuerza AB y colocarla en esta ecuación. Lo mismo tiene que hacerse para la ecuación en Y, menos 0.36 menos 0.3349 más 0.2512 menos 1461.69 newtons. Lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Z, menos 0.48 más 0.6625 menos 0.9136, obviamente multiplicado por la fuerza en cada uno de sus elementos, ¿sí? Y lo que obtenemos es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que ya se puede resolver con la hoja de cálculo que hemos hecho en sesiones anteriores. Es así entonces que los resultados obtenidos se encuentran en el recuadro inferior. No se olviden, si los resultados obtenidos tienen el signo positivo, significa que la dirección que le dimos al inicio del problema es correcta. Es decir, al resolver ese sistema de ecuaciones en color azul, se darán cuenta que la fuerza AB y la fuerza AC nos dan los resultados de 3.925.1962 newtons y de 2.661.6137 newtons positivos. Por lo tanto, efectivamente están trabajando a tensión. No sucede eso con la fuerza AD, que cuando resolvamos el sistema de ecuaciones nos daremos cuenta que nos arroja un resultado de menos 3.797.3754 newtons. Quiere decir que no está trabajando a tensión, sino está trabajando a compresión, porque no obedece la convención que nosotros escogimos al inicio de nuestras sesiones de colocar absolutamente todas las fuerzas saliendo del nodo, es decir, trabajando a tensión. Muy bien. Entonces, escribiendo esas fuerzas en cada uno de esos elementos, estaríamos finalizando de manera completa el ejercicio.
El objetivo principal de este problema era darnos cuenta que podemos brincarnos el paso, saltarnos el paso del cálculo de reacciones para ir a trabajar con el nodo siempre y cuando en el nodo analizar no actúen más de 3 incógnitas. Espero que este ejercicio les sirva para estudiar.